Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios que nos permite continuar con esta serie de estudios que estamos teniendo de la palabra de nuestro Dios o estudios relativos a la palabra de nuestro Dios. Vamos a iniciar. Sean bienvenidos todos los hermanos que ya están conectados y los que posteriormente lo harán. Vamos a tener primeramente una oración para pedir la dirección de nuestro Dios en este momento, para que todo lo que hagamos sea conforme a su voluntad, que Él también perdone los errores que tenemos, ¿verdad? Pero que Él nos ayude a todo hacerlo para su honra y para su gloria, que sea de edificación para todos los hermanos, para toda la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre nuestro, alabamos, Señor, nuevamente tu nombre en esta tarde, Señor. Estamos agradecidos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios fiel, eres un Dios misericordioso y perdonador, Señor. Gracias por la vida que nos concedes, Señor. Gracias porque también nos das la oportunidad de continuar esta serie de estudios, Señor, esta serie de lecciones, Señor, que como iglesia estamos llevando, Padre. Permite, Señor, que todo esto sea para edificación, Señor, de nosotros, Señor, como cuerpo de Cristo, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y para tu gloria, que sea conforme a tu voluntad, Señor. Perdona los errores, Señor, que tengamos, Señor. Danos un corazón humilde, Señor, sencillo, para poder hacer tu voluntad, Señor. Danos sabiduría de lo alto para comprender tu palabra, Señor. Y permite, Señor, que podamos cumplirla, Señor, en todo momento, Señor, en todo lugar donde nos encontremos, Señor. Sé con mis hermanos, Señor, que escucharán tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar unánime, Señor, en este estudio, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, pues como les decía, vamos a continuar con esta serie de lecciones. Ya estamos en la lección 51. El día de ayer nuestra hermana Juanita pues dio una lección importante, ¿va? Todas las lecciones son importantes, ¿va? Pero esta en particular pues va muy ligada con la lección que vamos a ver el día de hoy. El día de ayer el tema trató acerca del pecado, ¿verdad? Y en uno de los ejemplos que ponía al iniciar, decía que este era como un arquero cuando tiraba su flecha, ¿va? Y cuando que no daba en el blanco, ¿va? Cuando finalmente había errado, ¿va? Y entonces el pecado se decía que era como errar a las normas de Dios, como errar a lo establecido u ordenado por nuestro Dios, ¿va? Y decía principalmente que el pecado pues lo podemos dividir de varias maneras, pero dos de las más conocidas pues son los pecados de omisión. Los pecados de omisión, pues como ella lo aclaraba y como veíamos ayer, es cuando no hacemos lo que debemos de hacer, ¿va? Cuando dejamos de hacer lo ordenado por nuestro Dios. ¿Va? Y por otro lado tenemos los pecados de comisión o de acción, que es cuando transgredimos o hacemos lo que nuestro Dios a través de sus ordenanzas prohíbe. Es a grandes rasgos lo que es el pecado. En esta lección, como decía, pues es un tema muy ligado. Iniciamos conforme a nuestro autor, analizando una expresión que todos hemos escuchado, ¿eh? Y que dice que las personas son, o las personas somos básicamente buenas, ¿verdad? O que esencialmente todos somos buenos. O incluso en algunas ocasiones escuchamos otros comentarios, ¿verdad? También similares, que dicen, no, pues esta persona, si bien es cierto, no es del todo buena, pero pues algo tiene de bueno, o algo tenemos de bueno, e incluso a veces nos da risa y decimos, pues sí, algunas son o somos en el fondo, o muy, pero muy, muy en el fondo, vaya buscándole este, algo de buenas, o algo tenemos de buenas. El asunto es de que tratamos de enfocarnos en que el hombre o la humanidad, pues definitivamente es
en esencia o por naturaleza buena. Y a veces, aunque si bien es cierto, se admite que nadie es perfecto, eh, o nadie es bueno totalmente, por decirlo así, por otra parte se minimiza la maldad, ¿verdad? Se minimiza la malicia que hay en la humanidad o que hay en nosotros como personas. Pero entonces surge aquí, conforme a nuestro estudio, una pregunta, que es la siguiente. Dice, bueno, si las personas son básicamente o esencialmente buenas, entonces ¿por qué el pecado es tan universal? Es decir, ¿por qué el pecado pues lo encontramos en todo lugar, ¿verdad? Encontramos en todas las naciones, en todas las sociedades? Eh, encontramos pues prácticas que son contrarias a lo ordenado por nuestro Dios. Entonces, bueno, pues si la gente es básicamente buena, entonces, ¿cómo se puede explicar que el pecado sea universal? Eh, Algunas respuestas han tratado de encontrarse diciendo que todo el mundo peca o todas las personas pecamos eh, por el entorno social en que vivimos. Es decir, culpamos de alguna forma o le echamos sí, la culpa directamente a la sociedad o directamente a las comunidades que nos rodean. Decimos, bueno, pues es que como todos convivimos con algunas personas que hacen lo malo, pues por eso nosotros pues los imitamos, ¿verdad? Y también hacemos lo malo, ¿verdad? En cierta forma, pues nos estamos excusando, ¿verdad? De la maldad individual y la hacemos ver en la sociedad o en la imitación o en el ejemplo de los demás, ¿verdad? No aceptando que sea algo individual. En este caso, pues esta pregunta no resuelve, con esta explicación a esta pregunta, no resuelve totalmente el problema, ¿verdad? De la universalidad del pecado. Al contrario, pues nos lleva a otra pregunta, que esta pregunta sería la siguiente, ¿verdad? Dice, entonces, si la sociedad es la que nos conduce a la corrupción o al pecado, a la sociedad es la que ya está corrupta con el pecado, pero entonces, ¿cómo fue que esa sociedad o esa comunidad o ese grupo también se corrompió o también incurre en los pecados? Nos dice aquí el autor, dice que hasta las sociedades o comunidades más comprometidas con la justicia han tomado medidas o provisiones para tratar con la culpa del pecado. Como decimos, pues entonces la respuesta, ¿verdad? O la solventación a esta situación, pues no la encontramos en esta explicación de que el pecado se encuentra pues en la sociedad, ¿verdad? Y que nosotros pues simplemente la imitamos. Eso no resuelve esta situación. De acuerdo con nuestro estudio, nos dice, esta situación es la siguiente, dice, como la fruta está universalmente corrupta, dice más bien se debe de buscar en la raíz del problema en el árbol. Dice, como la fruta está universalmente corrupta, buscamos la raíz del problema en el árbol. ¿Sí? Y aquí, bueno, el autor nos dice que ya en la Biblia, pues Jesús nos enseña, ¿verdad? Que pues un buen árbol, ¿va? Pues no puede dar frutos malos. Y de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, pues nos aclara esta situación, ¿no? Nos ayuda a entender mejor esta situación, de dónde se origina el pecado. Nos dice el autor, ¿verdad?, que estamos siguiendo, que la Biblia nos enseña claramente, ¿va? Nos enseña contundentemente, con precisión, que Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron los que cayeron en pecado, primeramente. Dice, y con posterioridad ya todos, su generación, hemos nacido con una
naturaleza pecaminosa y corrupta. Nos dice aquí que aun cuando la Biblia no nos enseñara esto, dice, pues al no encontrar respuestas, nosotros lo pudiéramos también deducir, ¿verdad?, a través de nuestro razonamiento, ¿verdad?, y llegar a decir, bueno, pues si todos cometemos pecados, entonces pues el pecado probablemente está en nosotros mismos, ¿verdad?, en nuestra propia naturaleza. Pero igual el mismo autor dice que más que un razonamiento lógico, pues el pecado original es una revelación divina. Y bueno, la caída o el pecado de origen lo encontramos relatado o mencionado en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 24. Yo creo que, bueno, la mayoría de nosotros, los que hemos nacido en familias cristianas o evangélicas, o incluso pues muchas personas hemos conocido o escuchado de niños o de ya no tan niños el relato bíblico de la caída, cómo Dios, primeramente, una vez que creó todas las cosas, y vio que todo era bueno, creó también al hombre, lo instaló o lo puso en el huerto del Edén, y le encomendó o lo instruyó, le dio esa ordenanza de que podía comer de todos los árboles que se encontraban en el huerto, ¿verdad?, pero no podía comer del árbol que se encontraba en medio del huerto, porque le dijo, ¿va?, que el día que comiera de ese árbol, pues ciertamente iba a morir, ¿va? Pero el capítulo 3 de Génesis empieza diciendo que la serpiente era astuta, ¿verdad? Hay una serpiente astuta que en el Apocalipsis después nos aclara que, bueno, la serpiente es Satanás. Dice que sedujo o engañó a la mujer, ¿verdad? Recordemos que pues habló primeramente con la mujer y le dijo, bueno, con que Dios ha dicho que no puedes comer de todos los árboles del huerto. Y la mujer le respondió, ¿verdad? Bueno, sí podemos comer de los árboles que están en el huerto, ¿verdad?, pero no podemos comer del árbol que está en medio del huerto, porque Dios nos ha dicho que si comemos de pues vamos a morir, ¿verdad? Y la serpiente, va, como dijimos, va, como era muy astuta, pues le dijo a la mujer, no, en realidad no va a pasar eso, ¿verdad? No van a morir, sino que Dios sabe que el día que coman de ese fruto, dice, en vez de morir, pues van a ser como Dios. Dice, ustedes también van a conocer el bien y el mal. Entonces, bueno, con esas palabras, ¿verdad?, pues logró engañar a Eva, ¿verdad?, la cual dice que vio los frutos, ¿verdad?, y fue seducida también por la ambición, ¿verdad?, de decir, bueno, pues vamos a ser como Dios, no vamos a morir. Entonces dice que pues comió finalmente del árbol, del fruto, de ese árbol, y dice que aparte de comer ella, pues dice que también le dio a su marido, ¿verdad?, también le dio a Adán, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, continúa diciendo Génesis que en ese momento les fueron abiertos los ojos y vieron que estaban desnudos y se taparon con hojas de higuera. Posteriormente, va, pues escucharon la voz de Dios que se paseaba por el medio del huerto y se escondieron, ¿verdad?, porque tuvieron temor. Eh, pero dice que Dios le habló a Adán y le dijo que dónde estaba. Y Adán respondió que se había escondido porque había tenido temor, porque estaba desnudo. Entonces, pues Dios dijo, bueno, ¿cómo sabes que estabas desnudo y has comido del árbol que yo te mandé, que te instruí que no comieras? Y Adán, en ese momento, bueno, suceden situaciones, pues para pensar, ¿verdad? Dice Adán, acepta que comió, pero antes de aceptarlo,
pues culpa a la mujer, ¿va? Es una situación de que, bueno, a veces nos pasa, ¿va? A todos que no queremos aceptar la culpa, no queremos aceptar nuestra responsabilidad, ¿va? Muchas veces pues somos dados a culpar a los demás. Ahí es una situación, bueno, que debemos de aceptar a veces nuestros propios errores, ¿va? Y las consecuencias, ¿va? De que estos traen aparejados, ¿va? Las consecuencias que estos tienen. Porque Adán responde, dice, bueno, primeramente pues tratando de culpar a la mujer, dice, la mujer que tú me diste, pues ella me dio, dice, y yo comí, casi como dice, bueno, pues es que la culpa, sí comí, pero la culpa es de la mujer, o inclusive intentando culpar a Dios, ¿verdad? Porque, bueno, fue la mujer, pero tú me la diste, o sea, bueno, pues buscando muchas excusas para ello, ¿verdad? Pero finalmente vemos aquí las consecuencias que tuvo esta situación para Adán y para Eva. Voy a leer brevemente las consecuencias que trajo para ellos el no obedecer, el desacatar lo instruido por nuestro Dios. Fíjense, hubo consecuencias para todos, para todos, consecuencias directas, o por llamarle de una forma, o consecuencias inmediatas. Dice el versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sí, vemos aquí, hermanos, que hubo pues consecuencias muy dolorosas, ¿va? Consecuencias inmediatas muy tristes, ¿va? Para la mujer, para la serpiente, para Adán, ¿va? Incluso dice que por su causa pues también hubo consecuencias para la tierra, ¿va? Eh, Bien, y en este caso, hermanos, este primer pecado, ¿eh? O esta caída en pecado que tuvieron nuestros padres, Adán y Eva, es lo que conocemos como el pecado original, ¿verdad? Como esta caída, como este primer pecado. Nuestro autor nos dice que el pecado original, si bien es cierto, se refiere al primer pecado o el original cometido por Adán y Eva, pero esencialmente o principalmente pondera o se refiere a los resultados de este primer pecado. Como ya vimos ahorita, pues tuvo unas consecuencias inmediatas, pues muy dolorosas, ¿va? Muy amargas, muy tristes. Esas fueron consecuencias inmediatas, pero ahora vamos a ver unos resultados que dice nuestro autor, ¿verdad? Que los resultados de la caída fueron devastadores. En ese sentido, pues sí podemos decir fueron catastróficos, ¿va? Resultados destructivos. ¿Y esos resultados cuáles son? Bueno, pues es la corrupción de la raza humana y la condición de caída desde que nacemos, ¿verdad? Esos son los resultados pues más catastróficos, ¿verdad? Los resultados más devastadores.
corrupción de la raza humana, ¿no? Y condición de caída desde que nacemos. La Confesión de Westminster también nos da la explicación acorde o conforme a la revelación divina, conforme a la escritura, de la caída. Y es la siguiente, dice: nuestros padres, seducidos por Satanás, pecaron al comer la fruta prohibida. Dice, Dios, de acuerdo a su sabio y santo consejo, permitió su pecado, habiendo decidido ordenarlo para su propia gloria. ¿Sí? Si bien es cierto, dice, Dios ordenó esta situación, ¿no? Como más adelante vamos a ver, para su propia gloria, ¿verdad? Si bien es cierto, los resultados fueron pues devastadores, ¿verdad? Pero esto no quedó allí, ¿verdad? Uno pudiera pensar, bueno, entonces pues ya todo está perdido, ¿verdad? Ya nacemos con esa naturaleza de corrupción, pero más adelante, ¿verdad? Vemos que Dios pues tiene un plan maravilloso, ¿verdad? Dice, entonces puede surgir otra pregunta, dice, ¿cuándo se convierte una persona en pecador? Dice, pues en realidad, pues no es tanto de en qué momento se convierte, va a decir, bueno, a qué edad ya tengo conciencia de, a veces a qué edad ya tiene conciencia de sus malas acciones o de que está obrando mal o desde qué época empecé a portarme mal y desde ahí identifico que desde ahí empecé a ser pecador, ¿verdad? Dice aquí que la realidad es de que las personas pues ya nacemos en esa condición, ¿no? No debemos de tratar de buscar en sí ese momento. Dice, ya nacemos en ese estado de pecaminosidad. Dice, Dios nos ve como pecadores por solidaridad con Abraham. Es un ejemplo de a veces cuando fungimos como avales, o cuando somos deudores solidarios con alguien, pues todos somos deudores, ¿verdad? A todos nos pueden exigir el pago de esa deuda y es algo similar aquí, ¿verdad? Dice, Dios nos ve como pecadores por solidaridad con Adán. Vamos a leer, hermanos, esta situación de que en realidad, como decía ayer nuestra hermana Juanita, ¿verdad? La realidad es de que todos somos pecadores, ¿verdad? Como hemos visto, dice, no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Vamos a tener una lectura en Romanos 3, del 10 al 26. Dice la palabra de Dios, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para los que creen en Él, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sí, en esta porción, hermanos, de la escritura de la palabra de nuestro Dios, vemos y confirmamos lo que estábamos estudiando, a que todos pecamos, nacemos con esa naturaleza pecadora y por lo tanto pues no hay ningún justo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, pero aún así Dios en su soberanía, en su amor, pues Él ordenó, de acuerdo a su sabio consejo, la justificación para todos los que creen o todos los que hemos creído en Jesucristo, todos los que hemos tenido fe en Él, fe en el sacrificio perfecto que Él hizo a través del derramamiento de su sangre en la cruz, para darnos redención, para presentarnos justos delante de nuestro Dios, para reconciliarnos con nuestro Dios y presentarnos ante Él como si no hubiéramos pecado. No es que no es que el pecado no tuviera castigo, pero el castigo lo llevó nuestro Señor Jesucristo mediante su sacrificio perfecto en la cruz. Bien, hermanos, continuando aquí con el estudio, dice que la misma confesión de Westminster nos vuelve a enfatizar o a reiterar cuáles son los resultados del pecado, de esta caída de nuestros padres, Adán y Eva. Dice que los resultados fueron que cayeron de su estado original de justicia y comunión con Dios. Como sabemos, ¿no? Pues el pecado nos separa, nos aleja de nuestro Dios. Nuestro Dios es santo, entonces al estar en pecado, pues perdemos esa comunión, ¿no?, perfecta que se tenía con nuestro Dios. Dice, murieron al pecado completamente corruptos en todas partes y facultades del alma y cuerpo. Y, hermanos, bueno, aquí explica cómo nos alcanza a nosotros, ¿verdad? Por ser raíz de la humanidad, la culpa de ese pecado, la muerte al pecado y naturaleza corrupta se imputó y transmitió a su descendencia. Es como veíamos hace un rato, el asunto no es tratar de ubicar, ¿verdad?, cuándo se convierte una persona en pecadora. La realidad es de que ya traemos esos resultados, ¿verdad?, consecuencias de la caída. Dice, se imputaron, se transmitieron, ¿verdad?, a nosotros como descendencia posterior de Abraham, de Adán, perdón, y Eva. Entonces, pues fueron unos de los resultados más catastróficos. Dice, a partir de esa corrupción original, estamos completamente indispuestos, inhabilitados y contrarios hacia el bien. Y por otro lado, dice, estamos completamente inclinados hacia el mal. Y de allí proceden todas las transgresiones presentes. ¿Sí? A partir de esa corrupción o transgresión de origen o de inicio de nuestros padres, pues ya su generación posterior, dice, estamos completamente indispuestos, inhabilitados y contrarios a hacer el bien. Y por el otro lado, completamente inclinados hacia el mal, ¿verdad? Pues así estamos, ¿verdad? Hasta antes, ¿verdad?, antes de que conozcamos, ¿verdad?, o que creamos
en Jesús, ¿verdad? Antes de que Dios en su soberanía, ¿verdad? A través de su llamamiento, ¿verdad? En el momento eh, perfecto que Él tiene, ¿verdad? Cuando por medio de la fe creemos en Jesús, ¿verdad? Pues ahora nos es imputada la justicia, ¿verdad? La justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, hermanos, al final viene en el estudio una frase, ¿verdad? Casi para concluir, una frase que debemos de entender, ¿verdad? Tratar de comprender, que dice: somos pecadores no porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Es decir, esa situación de pecadores, ¿verdad? No viene eh, porque exteriormente cometemos o visiblemente hacemos muchas transgresiones, ¿verdad? Sino más bien dice que pecamos porque somos pecadores, ¿verdad? Porque ya lo tenemos por naturaleza, ¿verdad? Es decir, ya nos fue imputado o nos fue transmitido por el pecado de origen, ¿verdad? De nuestros padres Adán y Eva. Eh, Bien, pues vemos aquí, ¿verdad? Que el pecado pues ciertamente pues entró por un hombre, ¿verdad? Que entró por Adán, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, se transmite a toda la humanidad, ¿verdad? Pero asimismo, la justicia y la salvación, ¿verdad? Vino a través también de un hombre, ¿verdad? Que fue nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer también en Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 19. Vamos a leer esto, hermanos, porque esta porción de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Es muy hermosa, ¿verdad? Es una palabra que nos da consuelo, ¿verdad? Que nos da aliento, ¿verdad? Y que nos da la seguridad de la salvación a través del sacrificio, ¿verdad? De la justicia de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, como vimos en el estudio, ¿verdad? Los resultados eh, del pecado de origen, ¿verdad? Y con él los pecados posteriores, ¿verdad? Pues son catastróficos, ¿verdad? Nos separan, nos alejan de nuestro Dios, eh, estamos inclinados hacia el mal, pero los resultados de la justificación a través de la fe en el sacrificio de nuestro Dios son hermosos. Vamos a leer. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por medio de la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley voy a leer hasta el 21, hermanos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y leo nuevamente el 19, hermanos, ya para concluir. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pues bien, hermanos, pues gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite tener este estudio, ¿verdad?, que se tituló El pecado original, ¿verdad?, en el que ciertamente pues vemos que sus resultados son devastadores, ¿verdad?, son tristes, implican y se transmiten a la humanidad, a la descendencia de Adán y Eva, pero por otro lado también por la justicia, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, por su obediencia. Los que tenemos fe en su sacrificio perfecto, a través del derramamiento de su sangre preciosa en la cruz, también somos constituidos justos delante de nuestro Dios. Vamos a concluir, hermanos. Vamos a tener ahora los motivos de oración. Vamos a orar por nuestros hermanos, nuestros hermanos que se encuentran enfermos, nuestros hermanos de edad avanzada, también por aquellos hermanos que atraviesan por necesidades o problemas, ¿va?, con su situación en el trabajo, ¿no? Voy a tener una oración, hermanos. Ustedes también pueden orar ahí en su lugar, y también, ¿va?, no nada más hoy, ¿va?, sino también pues todos los días, ¿va?, siempre que recordemos estas peticiones que tenemos, pues podemos interceder por nuestros hermanos, ¿va?, para que Dios los fortalezca, para que Dios los bendiga, ¿va?, y para que Dios nos siga ayudando a que seamos edificados en su palabra, que estos estudios, ¿va?, pues nos sirvan para crecer en su conocimiento, a que Él nos dé sabiduría de lo alto para poder entender su palabra, que perdone nuestros errores si algo no hacemos conforme a su voluntad, o si algo no es agradable delante de Él. Vamos a tener esta oración. Bendito Dios y Padre nuestro, alabamos, Señor, tu santo nombre, Señor, porque tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de misericordia, que diste a tu Hijo, Señor, por nuestras transgresiones, Señor, por nuestros pecados, Señor, y los presentas justos, Señor, ante ti, Señor, a los que creemos, Señor, a los que tenemos fe en Él, Señor, no por nuestros méritos, Señor, que no tenemos ninguno, Señor, sino por su sangre preciosa únicamente, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a poder entenderla, Señor, a poder meditar en ella, a poder escudriñarla, Señor, a poder deleitarnos, Señor, en ella, Señor, y a poder hacer tu voluntad siempre, Padre. Te pido, Señor, que tú ayudes, Padre, a nuestros hermanos en la fe, Señor, que seas con nuestros hermanos ancianos, Señor, que tú les bendigas, Señor, en sus hogares, Señor, o en los lugares donde ellos se encuentren, Señor. Te pedimos que sigas tú, Padre, bendiciendo a nuestra hermana Tabita, que la guardes, Señor, ahí en el hogar de su hija, Señor, de sus familiares. Permite, Señor, que ella esté contenta, Señor, que ella esté alegre, Señor, sabiendo que tú estás acompañándola, Señor, a cada instante, Señor. Gracias, Señor, por su vida, Señor. Gracias por el ejemplo, Señor, que ella nos da, Señor, de compartir tu palabra, Señor.
pedimos, Señor, que tú le sigas guardando, Señor, que tú la sigas sustentando, Padre. De igual manera te pedimos que cuides a nuestra hermana Lupita Guevara, Señor, que tu mano poderosa sea en su cuerpo, Señor, que tú le restaures, Señor, que sanes, Señor, toda dolencia, Señor, que ella tenga, Señor, en sus piernas, Señor, en sus brazos, Señor, que suplas todo lo necesario en su casa, Señor, y que ella confíe en ti, Señor, en todo momento. Te pido, Señor, también que seas con nuestra hermana Epifania, Señor, gracias porque tú has mostrado, Señor, tu poder en ella, Señor, y permites que se esté recuperando, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas supliendo lo necesario, Señor, ahí en su casa, Señor, juntamente con su hija Tomasa, Señor, que guardes a sus familiares, Señor, que están aquí, a los que están en Estados Unidos, Señor, que también ellos se preocupen por nuestra hermana, Señor, y que puedan también atenderla, Señor. Te pido que también seas con nuestra hermana Sarita Reyes, Señor, que tú la ayudes, Señor, que tú la bendigas, Señor, también, que seas con ella, Señor, que cuides a sus familiares, Señor, y que tú le sostengas, Señor, en todo tiempo, Señor, que ella pueda seguir confiando, Señor, en ti, Padre. Te pedimos, Señor, que seas también con nuestra hermana María de la Paz, que tú la bendigas, Señor, que seas con ella y sus familiares, Señor, que también le des salud, que tú le des fuerza, Señor, que también ayudes a nuestra hermana Anita Malerva, Señor, que le guíes, Señor, en todo tiempo, Señor, que también des lo necesario, Señor, para su casa, Señor, y que permitas que su familia, Señor, también pueda brindar el afecto, Señor, el cariño, Señor, que ella requiere, Señor. Te pido también que cuides de mi suegra, Señor, que también tú la sigas fortaleciendo, Señor, que la sigas bendiciendo, Señor, y que la sigas ayudando, Señor. Sé también, Señor, con nuestra hermana Enedina, Señor, te pedimos que tú también la bendigas, Señor, que seas con ella, Señor, que suples todo lo necesario, Señor, que la ayudes, Señor, a cada instante, Señor, y que ella pueda también, Señor, tener fe en que tú vas a estar con ella, Señor, en todo lugar, Señor. Te pedimos, Padre, que tú igual, Señor, seas con nuestro hermano Jesús Armenta, Padre, que guardes a cada uno de sus hijos, que seas con Marcos, Señor, que cuides de Karina, Señor, que seas con la esposa de nuestro hermano Jesús, Señor, que tú también les dirijas, Señor, que quites toda enfermedad, que quites toda dolencia, Señor, de su cuerpo, Señor, y que ellos puedan también, Señor, acudir a ti, Señor, con confianza, Señor, sabiendo, Señor, que tú les amas, Señor, que tú tienes cuidado de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que también tú cuides a nuestros hermanos conocidos, Señor, de la iglesia que se encuentran enfermos. Te pedimos que seas con el joven Yair, que tú le guardes, Señor, ahí en el hospital, Señor, que tú bendigas a los médicos, Señor, que le están atendiendo, Señor, que les des capacidad, Señor, que les des sabiduría, Señor, y que permita, Señor, que los estudios que le realizan, Señor, que los medicamentos que están administrando, Señor, sean los correctos, Señor, para él, Señor, y que si es tu voluntad, él pueda sanar, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Padre. En tus manos le ponemos. Te pedimos de igual manera que seas con la pequeña Irina, Señor, que tú restaures, Señor, su cuerpo, que sanes, Señor, toda parte, Señor, que esté lesionada, Señor. Que pongas tu mano de poder, Señor, en su vida, que seas tú su médico divino, Señor. Que permita, Señor, que las medicinas, Señor, que esté tomando, Señor, surtan el efecto benéfico, Señor, en su organismo, Señor, que tú mitigues, Señor, todo dolor, Señor, que ella pueda sentir, Señor, en su cuerpo, Señor. Sé con ella, Señor, cuida a su mamá, Señor, cuida a sus papás, Señor, y que ellos puedan confiar en ti, Señor, tener la seguridad de que si es tu voluntad, Señor, tú la vas a sanar, Señor. En tus manos le ponemos, Señor. Te pedimos, Padre, que también cuides, Señor, a nuestra hermana Idalia, Señor, que seas con ella, que tú la ayudes, Señor, en todos sus propósitos, Señor, en todas sus metas, Señor. Que también, Señor, tú proveas, Señor, un empleo
para ella, Padre, sabemos que tú tienes lo mejor para tus hijos, Señor, y en el momento perfecto, Señor, tú le vas a otorgar, Señor, un nuevo centro, Señor, para que ella pueda desempeñar labores, Señor. En tus manos la ponemos, que ella siga teniendo confianza, Señor, en ti, Padre. Te pedimos, Señor, que seas con su familia, que cuides de Gris, que seas con Josué, que bendigas también a Miriam, Señor, que seas con nuestro hermano Ezequiel, que bendigas a nuestra hermana Carmen, Señor, que tú permitas, Señor, que ella también se esté recuperando, Padre. Te pedimos que cuides igual a su abuelita, Señor, que también ha estado delicada de salud. Te pedimos, Padre, que tú también seas con ella, Señor, que pongas tu mano poderosa en su cuerpo, Señor, y que seas con ella y sus familiares, Padre. Te pido que también seas con nuestra hermana Edna, Señor, seas con Elías, Padre, que tú les ayudes, Señor, a cada instante. Tú sabes las situaciones, Señor, los problemas por los que ellos atraviesan, Señor, pero permite que ellos tengan la certeza, Señor, que ellos tengan la seguridad, Padre, de que tú vas a estar con ellos en todo tiempo, Señor, y que les vas a ayudar, Señor, a salir victoriosos, Señor, en estas situaciones, Padre. Te pedimos que seas también con la prima Suri de nuestro hermano pastor, que cuides, Señor, también a su hijo, Señor Gael, que tú ayudes a estos hijos tuyos, Señor. No le conocemos, Señor, pero tú sabes y conoces sus vidas, Señor. Tú sabes cuáles son las situaciones, Señor, en las que ellos se encuentran, Señor, por los problemas, Señor, por los que ellos atraviesan, Señor. Te pedimos que tú les bendigas, Señor, que tú les guardes, Señor, y que ellos puedan acudir a ti, Señor, sabiendo que tú tienes el poder, Señor, para cuidar de ellos, Señor, para ayudarles en toda situación por difícil que parezca, Padre. Te pedimos, Padre, que seas también con la hermana Toña, de nuestra hermana Berta, Señor, que también está delicada de salud, Padre. Te pedimos que tú la sigas sustentando, Señor, que también, Señor, si es tu voluntad, Señor, ella pueda recuperarse de esa enfermedad, Señor, por la que está pasando, Señor. Te pedimos que tú la sigas cuidando, que cuides a su familia, Señor, y que ella pueda también esperar, Señor, confiadamente en ti, Padre. Te pedimos, Señor, también por nuestra hermana Alicia, Señor, que seas con ella, con su familia, que seas con cada uno de sus hijos, Señor, de sus nietos. Y, Señor, también por las personas, Señor, por las que ella pide, Señor, por las que ella está intercediendo, Señor, que tú les guardes, Señor, que tú les bendigas y protejas, Padre. También, Señor, bendice al sobrino de la señora Isabel Moreno, Señor. Te pedimos que tú le sigas guardando, que le sigas guiando, Señor, que él pueda poner en ti, Señor, sus problemas, Señor, sus cargas, Señor, y que pueda confiar, Señor, en que tú le vas a ayudar, Señor, que tú le puedes dar esa paz, que él requiere, esa paz que él necesita, Señor. En tus manos benditas le encomendamos, Señor. Te pedimos de igual manera que cuides a nuestro hermano Memo, a nuestra hermana Yanira, Señor, que seas con sus hijos, que cuides de Memo Junior, Señor, que bendigas a Alejandra, que seas con Danielita, Señor, que ellos te puedan alabar, Señor, que ellos te puedan buscar, Señor. Permite, Señor, que ellos confíen en ti, Señor, que tú les ayudes, Señor, en toda situación problemática, Señor, de conflicto por la cual ellos puedan estar, Señor, atravesando, Señor. Que ellos no se aparten de ti, Señor, que ellos confíen en ti, Señor, y tengan la certeza, Señor, de que tú continúas a su lado, Señor. Te pedimos, Señor, de igual manera que seas con nuestros hermanos que aún tienen dificultades de trabajo, Señor. Que cuides de nuestro hermano Dago, Señor, que seas también con Almita, Señor. Te pedimos, Señor, que también cuides de Gloria, Señor. Que si es tu voluntad, Señor, pronto pueda haber la oportunidad, Señor, para que ellos se reincorporen nuevamente a sus labores, Señor. Te pedimos que tú les des paciencia, Señor, que tú les des tranquilidad, Señor, y que aún, Señor, en esta situación, ellos sigan confiando, Padre, en que tú no les dejas, Señor. No permitas que ellos estén desalentados, Señor, que estén angustiados, Señor, sino permite, Señor, que tengan paz, Señor,
que pongan en ti sus cargas, Señor, y sé tú con ellos, Padre. Te pedimos, Señor, que Jesús, tú seas también con nuestro hermano José Ángel, que seas con su esposa Tabita, Señor. Gracias porque tú estás restaurando, Señor, esa familia. Te pedimos que te quedes con ellos, con sus hijos, Señor, que haya armonía, Señor, en su hogar, que haya paz en su casa, Señor, y que seas tú, Señor, el centro de su hogar, Padre. Te pedimos también, Señor, que cuides a nuestro hermano Ángel. Te pedimos que si es tu voluntad, Señor, pronto se puedan tener los medios necesarios, Señor, para su intervención, Señor. Y que todo lo que se esté haciendo, Señor, en relación a su operación, sea conforme a tu voluntad, Señor. Y si así es, Señor, que él pueda recuperar la vista. En tus manos lo ponemos, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Padre. Señor, si escapan peticiones a mi mente, Señor, te pido que tú las escuches, Señor, que escuches la petición también del corazón de nuestros hermanos, Señor, y que si es tu voluntad, Señor, se puedan realizar, Padre. Ayúdanos a confiar, Señor, en que tú tienes el tiempo perfecto, Señor, para todo, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, y que nos ayudes a confiar y esperar siempre en ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, pues Dios les bendiga. El Señor sea con ustedes y continuamos con nuestros estudios el día de mañana.